Estoicismo. ¿Es el estoicismo aplicable en la actualidad? Personalmente, estaba enterada de lo que era el estoicismo desde hace varios años, antes de que se mencionase en alguna clase. No lo conocía como una doctrina hecha y derecha, ni mucho menos se me había pasado por la cabeza que podía ser algo a seguir, tal cual como una típica doctrina católica o cristiana. La había conocido en una película, en uno de los lugares que menos me lo podía esperar, un filme que jamás consideré pudo haber trascendido tanto en mi vida, porque ¿quién en esta preciosa existencia no ha visto Gladiador? ¿Y quién no recuerda aquellas virtudes que el padre del estoicismo, Marco Aurelio, le escribió en una carta a su hijo Comodo? Sabiduría, justicia, fortaleza y templeza. A quien no le movió el corazón cuando el general Máximo tuvo que controlar al ferreo las pasiones de la venganza, un designio de los preceptos morales del estoico. ¿Cómo no encariñarse con Próximo, el entrenador de esclavos, que prescindió de los bienes en apoyo a la ideología estoica, valiéndose de la razón para alcanzar la felicidad? Sé que son personajes ficticios y que cualquier argumento en beneficio de ellos es eclipsado bajo la sombra de una fantasía, pero es innegable que la representación del estoicismo en una obra es inspiradora, tanto como los escritos de Marco Aurelio y Lucio Séneca. Para cualquiera resultaría incluso fácil caer encantado en la cátedra del estoico, pero esto me lleva a una cuestión, una duda que es clave, no solo para el estoicismo, sino también para aquellas filosofías que existían y persistieron hasta esta época. ¿Es posible aplicar los preceptos de los estoicos en nuestro contexto? ¿Podría funcionar con su complejidad en mi día a día? ¿Y es acaso factible que mi comunidad lo haga? Desarrollo. Para este tema es importante saber con qué lidiaban los estoicos del 400 a.C. hasta su decadencia en 180 a.C., por lo que es prudente dar paso desde su contexto histórico. Los primeros suspiros del estoicismo los dio Zenón de Cito, allá en una Atenas recién recuperada de la guerra de Corintio. Zenón era un griego nato, por lo que ya tenía incluidas las ideas de Aristóteles, Platón y Heraclito, lo que quiere decir que no fue difícil para él establecer ciertas virtudes que lo llevarían a concebir el estoicismo. Pero su origen no vino solo, pues escuelas como el escepticismo y el epicureísmo también venían a brindarle un sentido a la caótica vida de la esencia acontecida. Montoya, Historia y Biografía de Zenón de Cito, 2020. No hablaré de un contexto amplio, pues eso llevaría decenas de páginas, pero es importante mencionar, y esto dará la pauta para desarrollar esta idea que me pica, que para los homólogos de Zenón y sus sucesores no era sencillo coexistir con una realidad confusa y vacía. Alejandro Magno había muerto, y con su fallecimiento el majestuoso periodo helenístico se dio al declive. No solo los atenienses tenían que lidiar con sus conflictos traicioneros en sus anchos, sino que los griegos habían descendido desde la cima, y en la cima los romanos tambaleaban con un Antonio Pío enfermo en fiebre, mirando con incertidumbre un imperio que podía fallecer en cualquier momento. Todo esto en 3 épocas y contextos diferentes. ¿No resulta algo familiar? En el contexto en el que nos encontramos es fácil sentirse vacío. La globalización ha abierto muchas puertas, pero al mismo tiempo las ha cerrado. No se ve que el propósito y la virtud sean concebidos como las personas quieren, ni tampoco una intención de alcanzar lo ideal de la sabiduría y la razón, solo la necesidad de atiborrarse y saberes mundanos y emplear la voracidad de egoísmo, un par de vicios que es posible que nos haya heredado el capitalismo. Centenares de reinos e imperios se han derrumbado desde Zenón, resultado una estricta cansada mi actualidad, donde no hay fortaleza ateniense, ni sabiduría griega, mucho menos patria romana. Desde esta perspectiva, creo que el estoicismo tiene cabida como idiosincrasia contemporánea, así que el cristianismo pudo dar guía a un depresivo pueblo romano. Este puede dar guía a una generación cansada. Resulta incluso curioso que creencias como el budismo, en la época de Satyapaan Sutta, retoman ciertas ideas del estoicismo. Pero es más increíble aún que en una religión que predomina desde la India hasta el oriente de Asia en este milenio. Entonces, ¿por qué el estoicismo no podía triunfar en Occidente? Siendo más específica aún, ¿por qué en México, un país que a mis ojos tiene un corazón afligido y roto? Desde lo que he leído,
El estoicismo parece ser más que una enseñanza. Se extiende a un ser de modo que de la vida algo que seguir, una especie de idea que se debe aplacar cotidianamente y que en espíritu nos llevaría a la felicidad. Y seguir lo que nos dictaminan no es algo que queramos imposible, aunque claro está que Zenón, Marcos Aurelio o Epicteto que no intentaban el adoctrinamiento, ni tampoco es algo inusual de la vida del mexicano. Creo que el hecho de vivir rodeados de mitos, mandados de inspiraciones de la creencia católica, ya nos hace aptos para seguir ferrados a una filosofía, aunque también podría ser lo contrario, tomando en cuenta que es una religión que desde niños hemos apreciado. El estoicismo parece ser una enseñanza. Este se extiende a ser un modelo de vida. Es una especie ideal que se debe aplicar cotidianamente y que en lo espíritu nos llevaría a la felicidad. Aunque claro está que Zenón, Marco Aurelio o Epicteto no intentaban el adoctrinamiento, ni tampoco es algo inusual en la vida de un mexicano. Creo que el hecho de vivir rodeados de mitos, mandatos e inspiraciones de la creencia católica ya nos hace aptos para seguir una filosofía, aunque podría ser lo contrario, tomando en cuenta que en una religión que desde niños hemos apreciado bastante. No pretende criticar una religión, pero no es algo fatídico construir una manera de vivir en base a la culpa. Ok, respondiendo a esta pregunta, voy a decir lo siguiente. El estoico vive en armonía con sus virtudes, su moral se define en lo que la razón y la libertad le haya concedido. Para él no existía un Dios, que es el universo. Este organismo vivo, según entiendo, no explica el universo a través de dogmas, sino que da las herramientas para el estoico por el uso del logos y la razón, le dé forma a donde vive, dándole de alguna manera una individualidad al estoico sin ningún desliz. Conclusión. La idea no se trata de adoctrinar a las personas, aunque no estaría mal vivir en una sociedad estoica. La realidad es que para Occidente, específicamente para México, esta corriente podría estar lejos de ser aplicable. Quizá corrientes como el cinismo, incluso el escepticismo, tienen más cabida en la mente del mexicano, pero el estoicismo tiene virtudes más complejas y de ahí reside lo más importante que he aprendido. El estoicismo no es una religión, no puede ser un culto ni mucho menos una secta, no se trata de un secreto de la felicidad, ni tampoco de un consejo millonario. El estoicismo es una perspectiva, no es un dogma, no es una doctrina. Quizá este deseo de hacer que mis homólogos sean estoicos es una vileza, una mala virtud, pues me dejo llevar por la pasión de la vergüenza y el deseo. Los buenos estoicos cultivan su sabiduría, controlan pasiones e impulsos, impidiendo demostrar la debilidad de su carácter. Pienso que esto lo hace más difícil de captar y de aprender, pues el estoicismo no depende de una época, sino totalmente de la persona. Es por eso que nació de una necesidad por la humanidad. Me podría dar grima pensar que mis allegados no lo aprecian y que deben considerar el estoicismo como su camino, pero si los grandes filósofos de Atenas, Grecia y Roma no lo apreciaron como una regla a seguir, no está en mi derecho tratar de hacerlo. Creo yo que la manera más correcta es fluir a través de él y brindar de esa dichosa sabiduría que he aprendido a través de la razón y la virtud, alcanzar la templeza para actuar con justicia y usar ese coraje para los demás y para mí. Todo eso y más pueden empezar a dar libertad a mi vida y quién sabe, a lo mejor alguien lo note como un buen sendero a considerar. Gracias.